Vamos a retroalimentar ese martes de prueba número 10 correspondiente a la asignatura de lectura crítica en el grado 11º. Y lo vamos a hacer con base en ese texto para responder las preguntas 7 a 12 que corresponden a ese texto y la número 13 que corresponde a un contexto aparte. Las preguntas 1 a 6 corresponden a otra asignatura que no es lectura crítica, pero vamos a leer el texto para tenerlo en cuenta. Y dice lo siguiente, se llama El trasfondo de la geopolítica. Desde los años 20, pero particularmente desde los años 30, la geopolítica secuestrada por un régimen que la transformó en una idea y una práctica de expansión territorial de base ultranacional, racial y militar, quedó fatalmente asociada a una forma de ejercicio de poder estatal e interestatal crudamente hobbesiano y darwiniano que finalmente arrastró a las naciones al estado de guerra total. Seguidamente, el régimen bipolar implicó una granítica división geopolítica de las naciones en condenatorios espacios o esferas de influencia. En breve, no parecía haber dudas respecto de los componentes perniciosos de la geopolítica a la hora de proyectar un régimen internacional en base al repertorio de justicia y respeto de soberanía de los estados. No obstante, a diferencia de los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, cuando el vocablo, pero no su ejercicio, fue retirado de los debates en los comienzos del pregonado nuevo orden internacional, la geopolítica que había iniciado un tímido retorno desde los años 70 y que en los 80, ante la fuerte impronta de la tesis que auguraba un mundo en clave de bloques regionales, había regresado de la mano de la geoeconomía. No sufrió esta vez una nueva retirada, aunque ahora su continuidad quedó muy supeditada a su disposición a reconvertir, o más bien a eliminar, lo que se consideraba era su sustancia predominante, esto es, la valoración político-territorial como factor de incremento de poder nacional en relación a otras naciones, a fin de ser arte y parte de ese nuevo orden o régimen donde aparentemente ahora las condiciones hacían posible pensar lo institucional por sobre lo relacional. Desde ese punto de vista, el tránsito de la geopolítica a la geoeconomía durante los años 90 implicaba no solamente basar las relaciones internacionales en la predominancia de los estados comerciales, sino dar lugar a la posibilidad de responder uno de los viejos interrogantes de las relaciones internacionales, el can o el can, según un excelente trabajo de principios de los 90, es decir, el supuesto impedimento de llegar a confrontaciones entre democracias crecientemente vinculadas a través de flujos comerciales. El principal valedor de esta imagen internacional ad portas, Richard Rosenkranz, iba un poco más allá cuando aseguraba incluso que la relocalización de la producción y la actividad comercio-económica tecnológica iría dando lugar a una nueva forma de Estado cada vez menos central y territorial y cada vez más descentralizado y virtual. Con la desaparición del Estado geográfico y territorial desaparecería una de las causas históricas de los enfrentamientos, que había sido la pugna por tierras o espacios. Pregunta número 11. Un Estado descentralizado debe entenderse como a. Una forma de gobierno en el que el poder recae en una figura principal, el cual delega funciones estatales. B. Un gobierno en el que priman las relaciones internacionales y el establecimiento de un comercio sólido. C. Una estrategia en la que el Estado genera libertades comerciales o jurídicas para sus habitantes. Y D. Una forma de administración en la que el poder es distribuido entre diversas autoridades en lugar de ubicarse en una sola figura. Acá es importante comprender a partir del texto qué se entiende por descentralizado. Haciendo un análisis particularmente entre el segundo y el tercer párrafo, podemos encontrar que se esboza una forma de hablar de descentralización. La descentralización en términos del uso geopolítico de la misma es entendida como aquella posibilidad en la que el gobierno no se da a partir de un monarca o a partir de una sola persona que rige todos los elementos del poder, sino que el poder se reparte, de tal manera que no se pierde el poder, pero sí se da la idea de que está consustancialmente entregado a varias personas que toman las decisiones no de manera autoritaria, sino de una manera consensuada. Esta explicación está muy concreta en la opción D,
cuando dice una forma de administración en la que el poder es distribuido entre diversas autoridades en lugar de ubicarse en una sola figura. Es decir, la repartición del poder que hace referencia a los elementos de cómo se toman las decisiones en geopolítica, que es el trasfondo que el texto está tratando de explicar y de argumentar. Por esa razón, la respuesta correcta para la pregunta número 11 es la opción D.